Bien. Pues, si no recuerdo mal, teníamos el siguiente problema. Espera, no pasa nada. Teníamos este problema, que era un aro circular, teníamos una pelotita pinchada sobre este aro. Y le hacíamos la faena bonita de hacer girar esto con una velocidad angular omega. El radio R, si queréis, utilizamos R mayúscula. Y hacíamos una foto, y esa foto era, aparte de que nos daban esa velocidad angular, que estaba girando, pues nos decían que con respecto a este ángulo, voy a llamarlo, sé que era 60 grados, pero quiero utilizar letras y luego sustituir. Lo llamo tita con respecto a la vertical, tenía una velocidad v. Esta velocidad, que era 1,5 metros por segundo, era relativo al aro. Dije, le pego, estoy viendo cómo sube. Y ahora vamos allá. Nos daban la masa también, 100 gramos L. Y nos pedían, creo que eran todos los datos, el radio nos lo daban, no recuerdo muy bien cuál era el número, me lo decís luego si queréis. Y nos pedían hallar, vale, luego lo uso, hallar la fuerza normal, la fuerza que ejerce, voy a poner aquí porque va a ser normal, que ejerce el alambre sobre la bolita. Bien. ¿Algo se me escapa? No, creo que no se me escapa. No había rozamiento. Que conste que no, que tampoco pasaría mucho. Para el problema que estoy realizando, podía meterle el rozamiento también y no pasaría nada, no cambiaría nada en la respuesta, no se da cuenta, pero ¿para qué voy a complicarlo? Pues voy a complicar la vida añadiendo cosas que no son necesarias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, primera decisión que tenéis que tomar. Vamos a usar las leyes de Newton, no hay otra cosa. ¿Y ahora qué decidimos? ¿Dentro o fuera? Ahora sí que yo no tendría ninguna duda. Al gordo lo dejamos fuera, pero nosotros nos ponemos aquí. O sea que primera decisión es que utilizamos, nos montamos en un sistema de referencia giratorio. ¿Por qué es conveniente? Porque si no tendría que otra vez ir a toda la lección y casi os ponía otra vez el vídeo en YouTube y me callaba. Como veis, es llegar a la relación, cómo relaciono lo que ocurre en un sistema de referencia inercial con otro giratorio. Todo el rollo de, ¿no? Omega por I, omega por J, ¿recordáis todo eso? Eso es lo que me voy a saltar ahora mismo. Llego a esa conclusión y digo, estoy en un sistema de referencia giratorio que es no inercial. Y ahora, pues va a ser simplemente las leyes de Newton, van a ser fuerzas reales, la suma de las fuerzas reales, más la suma de las fuerzas ficticias, igual a la masa por la aceleración. Me interesa mucho que me digáis en qué punto, lo mismo que antes, no lo veis. O sea, no, antes de que siga yo adelante, me frenéis. Hasta ahí, perfecto, ¿no? No hay ningún problema. Y ahora es otra vez decir, bueno, pues vamos a dibujar. Bolita en esta posición. Voy a coger otros colores. Voy a coger, la mano es la gravedad, por supuesto, porque está vertical, o sea que eso, ¿no? Tendremos la gravedad y tendremos la fuerza que ejerce como fuerzas reales. La fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita. Es una fuerza normal. Fijaos, ahí es donde empieza el asunto. Es decir, bueno, uno pensaría decir, plaf. Pero os vais a dar cuenta en la explicación de que lo que estoy dibujando será la proyección de ese vector sobre el plano que estamos considerando. Ahora daré nombres a los ejes. Que la fuerza normal, que es perpendicular, no tiene por qué ser, fijaos, que hay un plano perpendicular
Hay un plano perpendicular al alambre, yo corto el alambre, ¿no? Y ese alambre es perpendicular a un plano. Claro, si además está en el plano de la pizarra, de la pantalla, estamos de acuerdo que tendría esa dirección. Pero a mí esa fuerza lo que sé es que va a ser normal. No tiene por qué ser, y no es, de hecho, en este problema, no tiene esa dirección. Ese es el asunto. Sí la tendría si la bola estuviese con velocidad cero. Es decir, en reposo respecto al alambre giratorio, no lo está. Entonces, esto que digo yo de palabra, ahora diréis, lo estás explicando, puede sonar bonito, pero como todo lo que uno dice lo tiene que demostrar, yo también lo tengo que demostrar. Y esa demostración o eso se pone de manifiesto. Uy, lo tengo esto sin... Se pone de manifiesto naturalmente con esto, sin ni más ni menos. Tendré aquí... Uno diría, bueno, vamos a seguir con ese error, con el error, diciendo, no me he dado cuenta. Esa es la fuerza normal. En algún momento tendréis que ver que hay un contrasentido. Algo que he visto en los papeles, que ahí es donde a uno se le tiene que encender la bombilla de alarma y decir, aquí algo no va bien, cuando pongamos los... O sea que, incluso yo ahora, como vosotros, pongo eso y digo, vale, sigamos. ¿Entendido? Ahí he metido, yo ya sé, y os estoy avisando, ahí he metido la pata. ¿Hay más fuerzas reales? No hay rozamiento. Son todas, no hay más, no hay más. Y ahora tendremos aquí en las fuerzas reales, peso y fuerza normal. Y ahora en las fuerzas ficticias, voy a ponerlo en otro color, o las voy a dibujar con otro color, ¿qué es lo que tendremos? La fuerza de Coriolis. Una cosa que me llamó la atención en uno, cómo se nota inmediatamente, porque era en dos sitios diferentes, no es una sola vez que me puede pasar a mí, o sea, no excluyo que fuese un lapsus mental, no lo excluyo, pero cómo uno dice, esta es la fuerza de Coriolis, esta es la fuerza centrífuga, cuando son justo al contrario, lo que escribe, las fórmulas que escribe son las contrarias. O sea que, ¿entendéis? Ahí es donde yo me fijo, digo, una de dos es un lapsus, puede ser, dos veces la probabilidad disminuye ya mucho, o la probabilidad más grande, pienso yo, apostaría más, se lo ha aprendido de memoria, simplemente para esta vez, y ya está. No. Entonces ahí ya digo, eso no lo he entendido bien, fuerza de Coriolis. De Coriolis y la fuerza... O sea que os estoy avisando un problema muy bonito, vamos a tener fuerza centrífuga, ¿por qué? Porque estoy en un sistema de referencia giratorio. Es una fuerza real, de eso nada. ¿Tenemos eso claro? ¿Eso lo tenéis claro? Si yo lo hiciese aquí fuera con respecto al gordo, no dibujaría la fuerza centrífuga. ¿Por qué sé yo muchas veces en este tipo de problemas que no se tiene claro? Porque se hace con respecto al gordo y se me mete la fuerza centrífuga. Por lo tanto, yo creo que incluso ahora hasta para vosotros está decir, no se ha entendido bien, solo aparece, no es una fuerza real. Fuerza centrífuga. Bueno, en un caso tendríamos la fuerza centrífuga sería omega por R, el sistema de referencia que tenemos aquí fijo, y en el otro caso con el signo menos, con la masa, menos la masa, es una fuerza menos la masa del cuerpo, que era m, menos m, y en este caso tendríamos menos dos veces la masa, omega, por la velocidad. Ese es el dato que me estaban dando ahí, de Rondón, la v esa v que estoy poniendo yo aquí, es la velocidad relativa en la velocidad en ese sistema de referencia giratorio, no respecto al gordo, respecto a nosotros que estamos en el aro, y eso era 1,5 metros por segundo. Bien, cualitativamente, ahora viene el asunto de decir, utilizamos determinantes para uno y para otro. Os animo, ponéis los ejes y la conclusión es, comprobad que hacia dónde va la fuerza centrífuga. Si lo tengo que dibujar, ahora voy a dibujar, esos vectores no son fuerzas reales, pero lo tengo que tener en cuenta en la suma vectorial. ¿Hacia dónde me va a ir la fuerza centrífuga? Hacia acá. Aquí está el eje. ¿De acuerdo? Uno dice, bueno,
tengo aquí, esto sería el R, ahora tendría que multiplicar omega por R, y lo que nos sale es precisamente que es así. Con un valor, con un módulo, que va a ser, cuando hagáis el determinante, o sea, el producto vectorial, el doble producto vectorial que tenéis ahí, ¿cuánto va a valer el módulo esto? M omega cuadrado por R, siendo R la distancia a este eje. Por eso utilizo una minúscula y una mayúscula. No es que me haya equivocado, sino que a propósito estoy utilizando R mayúscula como el radio del aro circular, y R minúscula la distancia del cuerpo, de la bolita, al eje de giro. Entonces la relación entre uno y otro es clara, ¿no? Si este es el ángulo, R minúscula, estamos de acuerdo, ¿no? Esa es la relación que vamos a tener entre... Es diferente, por supuesto, para el ángulo que tengamos. Cuanto más esté alejado del eje, mayor es la fuerza centrífuga. Bien. La fuerza de Coriolis. Tengo omega por V vectorialmente. Omega, fijaos que lo tengo aquí. Lo voy a montar ahí por un momento para que me... Omega por V. Producto vectorial. Agarro el primero hacia el segundo por el camino más corto. Vector perpendicular al plano que forman los dos, plano de la pantalla. Omega por V es entrando en la pantalla, menos 2 veces M omega por V saliendo de la pantalla. Por lo tanto, y ahí veis la dificultad ahora de representar las fuerzas tridimensionalmente, es que tendría que añadirle aquí, esto que está en el plano, un vector que sale fuera, lo digo bien claro, es un vector que sale de la bolita y apuntando hacia nosotros, perpendicular al plano de la pantalla. No quiero dibujarlo con un... Adrede, no quiero hacer esta... ¿Dónde estoy yo aquí? No quiero hacer esta chapuza. ¿Por qué? Porque eso yo ahora estoy viendo que es tridimensional. Pienso yo, está saliendo. Pero si veis luego todo eso dirá, forma un ángulo es tangencial. No. Por eso no lo quiero dibujar. ¿Lo entendéis? Porque si luego lo veis vosotros en los apuntes, probablemente no lo entenderéis, no lo veáis la relación. Vale. Y en módulo, pues uno lo puede calcular, está muy fácil, ¿no? Módulo de 1, el módulo de, o sea, que tendríamos en la fuerza centrífuga, tendríamos menos 2m omega, módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman los dos. Y el ángulo que forman los dos, pues ¿qué creéis que será? Pues si uno es 60, el otro es 30. Pi medios menos el tita que estamos trabajando. ¿De acuerdo? O sea, que puedo ponerlo aquí, en este caso tendríamos, en módulo, tendríamos menos 2 veces m omega v por el, he dicho, por el seno del ángulo, seno de tita, o sea, sería coseno de tita. Seno de pi medios menos tita es coseno de tita, ¿no? ¿Habéis visto ahora cuando he puesto? Fijaos, módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman, pero si estoy utilizando tita y eso es justo el complementario con pi medios, el seno de ese ángulo será el coseno de, o sea, el seno de pi medios menos tita será el coseno de tita. ¿Lo vemos? O sea, ahora es trabajar con ángulos. ¿De acuerdo o no? O sea, este ángulo, ¿cuánto valdrá? Esto es tita. Estos son 90 grados, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser complementario. Si estos son 60 grados, esto tiene que ser 30 grados. Entonces tendríamos el seno de 30, que es el coseno de 60. ¿Bien? Perfecto. Aquí he puesto los módulos para omega cuadrado, y aquí que puse menos... sí, esto estaba bien, y esto, pues, en módulo, el 2m omega, que le pongo un más porque estoy considerando el módulo, 2m omega v coseno de tita, saliendo de la pizarra. Vale, pues tenemos las fuerzas, ya hemos visto cómo hay que dibujarlas, o cómo no se pueden dibujar algunas. Ahora, la siguiente decisión, que es la que tenemos que tomar. ¿Cuál es? De referencia, segunda ley de Newton corregida, dibujar los ejes. Ya sé que
está en el sistema de referencia giratorio, pero ahora tengo que dibujar los ejes. En el caso del ascensor estaba clarísimo, ¿no? A nadie se le ocurriría ponerme oblicuo un eje. Aquí hay que tener vista. Primera pregunta, ¿cómo es la trayectoria de esta bolita en el sistema de referencia giratorio? O sea, sigo insistiendo, ¿cuál es la...? Estamos montados ahí, no lo que estáis viendo desde fuera, montados ahí. ¿Qué trayectoria ha sido? ¿Perdón? Bueno, una circunferencia, un arco de circunferencia. Perfecto, eso es lo que quiero yo. Ah, una circunferencia. Uy, qué bien. Entonces es una trayectoria curvilínea. ¿Qué ejes apostaríais vosotros que serían los más convenientes en una trayectoria curvilínea, una circunferencia en cualquier sistema de referencia? Yo apostaría primero por los ejes intrínsecos, direcciones, los ejes, con las direcciones, ya sé que los ejes están en el sistema giratorio, pero la dirección de los ejes va a ser, y ahora cojo aquí, dirección tangencial, dirección radial apuntando hacia adentro, voy a poner C, o si queréis le voy a poner XY, y luego diré cuál es la tangencial, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Después de pasar por el aula de informática, todos estaréis de acuerdo de que tomo tita por abajo, crece tita hacia abajo, por lo tanto, hacia positivo. Y me falta el tercer eje, porque ahora necesito el tercero. Por desgracia, para este problema necesito 3 ejes. Si el otro vector está saliendo, ¿no? Necesito 3. Si a este le llamo X, ¿dónde estoy yo aquí? X, a este le llamo Y, pues Z está saliendo hacia mí, perpendicular a ellos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, ¿cómo he tomado los ejes? Y ahora vamos otra vez voy a borrar para fijarme en esta figura y no tener que volverla a escribir. Si me permitís un segundo, voy a borrar aquí y voy a utilizar este hueco para escribir mis ecuaciones. Bueno, primero con respecto, o sea, X y Z, con respecto al eje X. Voy a utilizar negro, que se ve mejor. Con respecto al eje X. Y ahora vamos a ver, respecto al eje X, ¿qué tenemos? O sea, que el eje X es esto, ¿qué tendremos para las fuerzas? Os recuerdo que esto era el peso. Esto era, en principio uno diría la normal, ya digo ahí, que ya veréis cómo... ¿Este ángulo cuánto vale? O sea que si tenemos que esto era, perdonad, esto era... esto es tita, ¿no? Esto es tita, esto es tita, esto es tita. Entonces tendremos esto es tita. ¿Tenemos ahí? Eso era tita. Entonces tendremos para el tangencial menos mg, escribir bien la g, menos mg, seno o coseno, seno de tita, ¿no? Menos mg seno de tita. Estoy proyectando esto, piti, 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 para saber ese valor. Negativo, menos mg seno de tita. ¿La fuerza normal? No. Perpendicular está sobre el eje Y. Está en ese plano. O sea, fijaos que el eje X, si hubieseis visto el otro, es que tampoco, aunque no esté en la dirección, está perpendicular al plano está perpendicular al eje X, en un plano perpendicular al eje X, por lo tanto no puede tener componente según el eje X, líquida, 0, ese no tiene nada. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la fuerza centrífuga. ¿Cuánto me vale esto? Más m omega cuadrado positivo, ahora estoy proyectando aquí, piti, 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 esto, m omega cuadrado r por, ¿cuánto vale este ángulo? Esto es tita, este es perpendicular, esto es tita. Se va abriendo exactamente, eso es tita. Por lo tanto, por el coseno de tita. Eso es. Merece la pena pensarlo un segundo, los ángulos, hay que tener un poco de cuidado, coseno de tita. Menos mg seno de tita, más m omega cuadrado r coseno de tita. Más fuerzas tenemos por ahí, peso, la otra. Fuerza de Coriolis, ¿tiene componente? No.
Hemos dicho que tiene según el eje z, por lo tanto, liquidar. M por la aceleración, componente, he dicho el eje x. Eje y. Ahora tenemos, voy a decir la normal, sigo equivocándome, pero bueno, la normal, n, apuntando positiva hacia allá. El peso tiene componente, sí, negativa, menos mg coseno de tita. Ahora proyecto, por ahí, menos mg coseno de tita. La fuerza centrífuga, si esto era, ahora tengo que proyectar esto, sería menos, fijaos, menos, negativo, menos m omega cuadrado r seno de tita. Fuerza, o sea, una, otra. Ahora la fuerza de Coriolis, ¿tiene componente? No. No tiene. Está sobre el eje z. Por tanto, igual a la masa por la aceleración componente y. Componente z. Y ahora es donde nos vamos a dar cuenta de que las cosas, algo hay aquí que no cuadra. Peso, no. Fuerza centrífuga, no. Normal, me he equivocado, lo he dibujado así, no. O sea, digo, no, lo he dibujado así, por lo tanto, si soy estricto conmigo mismo, no me hago trampas, no. Fuerza centrífuga, fuerza de Coriolis, es la única que tiene componente, ¿no? ¿Cuánto me vale? He dicho que era z positivo, había dicho omega, saliendo es positivo la fuerza de Coriolis para mí. Entonces es m, 2m, omega, v, coseno de tita, nada más. Igual a la masa por la aceleración eje z. Ahí es donde se tiene que encender la bombilla 1 inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Primero pensad, todos son números, m, omega, v, coseno de tita. ¿Eso es cero? No, no es cero. A la izquierda no es cero. ¿Y a la derecha? Implica, esta ecuación implica, si uno lo ve, que es ver a través de las ecuaciones, que la aceleración, según el eje z, es distinta de cero. ¿Tiene ese valor? ¿Es eso posible? No. Fijaos que nosotros estamos girando con el plano del aro circular. Es decir, que la bola siempre se queda con componente z igual a 0, si he puesto el origen ahí. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo veis? Ahora es el punto clave. ¿Habéis entendido? Repito otra vez. ¿Os dais cuenta de que es imposible? Llego a una contradicción. Porque yo veo que por el movimiento que sigue la bolita, está pinchado por el aro, la aceleración, no solo la aceleración porque tiene que ser 0, la componente z, porque la velocidad es z, del componente z es 0. Es así de sencillo. Es constante y 0, su aceleración es 0. Por lo tanto, ahí es donde se enciende uno la bombilla. Eso no es posible, claro. Tan sencillo como que la normal, la fuerza que ejerce el alambre, tiene una componente según el eje z. ¿Y cuál va a ser? La que compensa eso. ¡Ah, leche! Claro. La normal va a tener el dibujo esa componente, o sea que aquí, correcta, cuando uno llega, lo veis, no es decir, yo lo veo claro, tiene que tener dos componentes. La vida no es así, la vida es entenderlo. Esto es lo bonito de la mecánica. Uno dice, eso no puede ser, eso es ver las ecuaciones, eso es entender la física, eso es entender la mecánica. ¿Os habéis dado cuenta? El momento ahora. Todos son letras, todos son números, todos son... Pero ver qué significan es eso, en este momento. Por eso ahora hago la corrección. Una vez que he entendido, digo, explicación, eso no puede ser, tiene que tener dos componentes, y si me permitís, pues esta la llamaré n, para ser un poco estricto conmigo mismo, si ese es el eje y, n sub i, y tendré una componente de la normal, según el eje z, que llamaré n sub z. Es decir, que tendré que sumarle aquí positivo o negativo. Hombre, voy a poner simplemente n sub z. Todos veis que va a ser negativo. Esto es 0. Y ya tenéis la componente según el eje z, que en módulo es 2m omega v coseno de tita. Pero no hemos terminado, porque ahora ya os habéis dado cuenta de que la normal, voy a borrar aquí abajo.
No quiero pasarme demasiado del... Espera un segundo. Aquí más o menos. He borrado. Y esto lo hago a mano. Con esto me es suficiente. Vamos a ver. O sea que aquí ya he llegado a una cosa bonita, que es que nz es menos 2. Si lo habéis puesto tampoco pasa nada. Si ponéis menos nz no pasa nada. Sé que menos 2m omega v coseno de tita. Pero me falta naturalmente cuánto vale n sub i. Pero todavía tengo ecuaciones. Que todavía, o sea, fijaos que me he dado cuenta en la z de que lo que está pasando. Volvamos entonces a la x y a la y. El eje x es el tangencial. Por lo tanto, yo sé más cosas aquí, ¿no? Voy a borrar esto. En el eje x tendré menos mg seno de tita más m omega cuadrado r coseno de tita igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Cuánto vale eso? La derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Sí, este problema, ahora sí, sin seguir todavía con él, podría haberlo planteado siendo el mismo grado de dificultad, así os dais cuenta de cuando lleguéis a explicar una cosa, por si os gusta el método que sigo yo, una cosa se puede, el mismo problema se puede preguntar, pues diciendo, por ejemplo, en este caso, en esas condiciones, en vez de haber preguntado un problema normal, pregunto por cuánto vale el cambio del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. En el sistema de referencia giratoria, ¿os dais cuenta? Menuda pregunta, o sea, si uno dice, pues, ¿cómo es posible? No me dice, me está diciendo una foto, la velocidad, ¿cómo es posible que llegue? Está diciendo que el grado de dificultad es lo mismo preguntar por la normal que preguntar por lo otro. Suena más difícil. Suena más difícil, yo creo que sí suena más difícil, pero os estáis dando cuenta de que es preguntar por las leyes de Newton. Bien, eso no lo pregunté. Pero sabéis que esa ecuación me daría esa información si yo la necesito. Esa no es la que yo quiero utilizar naturalmente, que es la que me he preguntado yo a mí mismo, la i. N menos mg coseno de tita menos m omega cuadrado r seno de tita igual, voy a ponerle aquí abajo, a la masa por la aceleración del eje, y esa aceleración es la aceleración centrípeta. Ahí os avisé. Esa c no es la aceleración centrífuga. Esa es la aceleración en una trayectoria circular. Todas las trayectorias circulares tienen como mínimo tiene una componente de la aceleración que es aceleración centrípeta, hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. Sigue esa trayectoria circular. Por lo tanto, os estáis viendo ahora como en un problema, la aceleración centrípeta se refiere precisamente cómo está cambiando la curvatura de una trayectoria, independientemente del sistema de referencia que escojáis. Y otra cosa es la fuerza centrífuga, que me aparece cuando el sistema de referencia es giratorio. ¿Os ha quedado claro? Por eso, simultáneamente, por eso lo hice adrede con este problema. Para que os deis cuenta, creo que es un problema que no se os va a olvidar. Y yo sé cómo es la aceleración. Ahora sí, ¿cuánto vale? Fijaos, es la aceleración centrípeta de la trayectoria. ¿En qué sistema? Está girando, ya lo sé, me da igual. Es la masa por la velocidad. ¿Esta velocidad al cuadrado cuál es? Respecto al aro que está girando. Es decir, esa v, ¿cuánto vale? 1,5 metros por segundo. Dividido por r. ¿Qué r? ¿R minúscula o r mayúscula? Es el último... Minúscula he oído. A mayúscula, vale, está bien. Eso ¿lo veis? Hay todavía R mayúscula. La trayectoria es circular de radio R mayúscula, no R minúscula, R mayúscula. Y ahora, fijémonos en esta ecuación, y no os doy mucho más la lata. Esta ecuación. En esta, fijaos que la normal, estoy diciendo esta es n sub i, es la componente que estaba buscando, n sub i. Tengo mg coseno de tita, m omega cuadrado r minúscula, así es r seno de tita, por lo tanto lo tengo también, aquí lo tenía.
decir, que donde tenéis en esas ecuaciones R minúscula, por favor, pasáis a R mayúscula seno de tita. Siguiente término, m omega cuadrado tal, igual a mv, me lo dan como dato, R mayúscula me lo dan, era 1,5 metros, ¿no? Lo que sea. Es decir, que de aquí saco n, nz, n. Y ahora, por eso, si recordáis, el lunes os dije, dadme solo el módulo. No quiero la dilución, os dije a continuación. Si tenéis bien el módulo, sabré que habéis entendido la dirección del sentido. Porque, claro, ahora el módulo, ¿cuál es? La raíz cuadrada y 1 al cuadrado en su al cuadrado más el al cuadrado. Es imposible llegar a hacer esa raíz cuadrada sin darse cuenta de las direcciones. Yo creo que los números, queréis que haga los números, no es necesario, ¿no? Pero sí será bonito ver en el aula de informática el movimiento. Es decir, aquí estáis viendo las ecuaciones del movimiento. ¿Qué ecuación del movimiento creéis que vamos a coger el próximo día probablemente en el aula de informática? Para ver, es decir, en estas condiciones, yo quiero ver cómo se mueve el cacharro. Es decir, ¿qué necesito resolver? ¿Tita de qué? ¿Cuál de ellas? ¿Creéis que me interesará en ese caso la normal? En absoluto. No me interesa nada. Cogeré, y por supuesto, la de la dirección tangencial. Tengo ahí a la derecha esto, derivada del módulo de la velocidad con respecto a t, y eso en función del ángulo que era n, r mayúscula, tita, 2 puntos. Se resuelve para tita, o sea, le damos al cacharro, y nos dará un movimiento que será muy bueno. El próximo día, en teoría, o sea, el próximo día en el aula de informática lo haremos. Pero este problema no es acabado de ver, en muchísimos menos. Veremos que oscila alrededor, o sea, que vais a ver en el aula de informática que oscila alrededor de posiciones de equilibrio estable. Que no solo fundamental. Y querré saber, pues, puedo saber muchas cosas, cuál es la frecuencia de oscilación, puedo saber